en el caso de Ana Estrada. Por lo pronto, y es una cosa juzgada porque el Poder Judicial ha exhortado al Ministerio de Salud y a Salud respetar la decisión de Ana Estrada y establecer un protocolo para la eutanasia. Y está con nosotros el doctor Alfredo Celis López, vicedecano nacional del Colegio Médico del Perú, para brindarnos la postura del Colegio Médico. ¿Cómo está? Bienvenido al programa. Buenos días. Muy buenos días. Un placer estar en su programa. Sí, me gustaría por favor comenzar con respecto a esta decisión del Poder Judicial. ¿Cuánto tiempo va a tardar y en qué va a consistir este protocolo para ejecutar la eutanasia, que es la demanda de Ana Estrada? Bueno, el tiempo lo determinará la comisión que Salud elija para hacer este protocolo. Ya la sentencia del 11 Juzgado Constitucional está dada, lo único que queda es acatarlo, y lo que corresponde es que Salud elija a las personas que van a elaborar este protocolo para determinar cómo se va a hacer, quiénes lo van a hacer, dónde se va a hacer, el cuándo se va a hacer, ya es potestad de Ana Estrada de acuerdo a la sentencia que ha dado el juzgado. Porque la petición de ella de eutanasia es lo que se conoce como una voluntad anticipada, que significa que cuando la persona ya no esté en capacidad de poder emitir o decir cuál es el momento, se proceda a cumplir la sentencia. Pudiera ser también que en su momento Ana Estrada esté consciente, pero debido a su dolencia, debido a la progresión de su enfermedad, sienta que ya no puede seguir soportando esto y ella diga: ha llegado el momento para eso, y el protocolo debería estar ya hecho. ¿Cuántas personas lo conformen? Cómo se establezca, ya eso queda a potestad de Salud y tiene que ser aprobado por el MINSA. Sí, sin duda es un tema que genera para algunos casos controversia, porque es la primera vez que se va a dar, digamos, el primer caso de eutanasia legal en nuestro país. Y entonces especificar acerca de qué es lo que debe contener el protocolo, cuáles son los pasos que deben tomarse para poder llevar a cabo esta petición de Ana Estrada, ¿cuál sería? Desconozco, porque eso ya queda en el área de quienes sean designados para eso, ¿no? Aquí de lo que se trata es que ya esto se ha determinado por el juez, y como le digo, lo que se tiene claro es quién lo tiene que hacer. Queda potestad de ellos a elaborarlo. No sé si necesariamente eso se tenga que hacer público, sobre todo la identidad de las personas a quienes se designe, y yo creo que eso se va a mantener con la reserva del caso. Si bien es cierto, con esta sentencia por parte del Poder Judicial se ha exonerado de toda responsabilidad al personal médico que participe en este protocolo, pero ¿qué nos dice el Código de Ética del Colegio Médico con respecto a ello? Con respecto, yo le puedo decir que el año pasado el Colegio Médico dejó claramente establecido que la decisión del juez había generado un aspecto controversial, porque lo que dice la sentencia es la inaplicabilidad del artículo 112 del Código Penal, que dice que aquel que por piedad quita la vida a una persona con enfermedad incurable para aliviar sus dolores insoportables, tiene prisión, pérdida de la libertad por un tiempo no mayor a 3 años. El Código de Ética del Colegio Médico, en su artículo 72, que ahora se ha modificado y ya es artículo 111, dice, en su parte final dice: el médico no debe realizar acciones con el objetivo directo de la muerte de la paciente. Entonces había una contradicción. Por un lado había este mandato judicial, pero por otro lado está el Código de Ética, que podría aplicarse a los médicos que realizarán esta acción. Por ese motivo el Colegio Médico elevó a través de la Defensoría del Pueblo que el juez pudiera aclarar esta situación, cómo quedaban los médicos que realizaran frente a este Código de Ética.
Y el juzgado, el 8 de marzo del 2021, hizo la aclaración respectiva diciendo que aclárese la inaplicación del artículo 12 que implica que los médicos del personal no podrán ser procesados penal ni administrativamente, ni ser sancionados en institución pública o privada. Esto quiere decir, en primer lugar, que tenemos que acatar la decisión judicial. En segundo lugar, a quienes los médicos que realizaran este acto médico de la eutanasia en la persona de Ana Estrada no podrán ser sancionados ni penal ni administrativamente por ninguna institución pública o privada. O sea, quedan exentos de iniciarse ningún proceso ético disciplinario a los colegas o el colega que realizaría el acto final sobre ello. Este fallo del Poder Judicial es solamente para el caso de Ana Estrada, pero esto abre la discusión, el debate para que esto se reglamente y que en una eventual oportunidad pueda aplicarse la eutanasia en nuestro país. Bueno, debo aclarar que el Colegio Médico desde un principio dejó clara su posición a favor de la vida y en contra de la eutanasia. Esto resuelve el problema de Ana Estrada con esta sentencia favorable a ella por el juzgado, pero hay decenas o cientos de personas que están en la misma situación. El Colegio Médico planteó su posición no a favor de la eutanasia, sino lo que se conoce como ortotanasia. La ortotanasia engloba mejor el concepto de muerte digna. Muerte digna es aquella que se produce con todos los cuidados médicos adecuados, así como los consuelos humanos posibles. Entonces, ortotanasia es la muerte que se produce en el momento biológico natural, sin acelerar ni restringir el proceso de morir, en condiciones de respeto a la dignidad humana y con medidas médicas que brinden a la paciente y a los familiares los cuidados necesarios para que este proceso natural se produzca sin dolor y en paz. Esto a través de lo que se conoce como cuidados paliativos. Los cuidados paliativos son todos los cuidados que requiere una persona con una enfermedad incurable y terminal, para que, llegado el momento de la muerte biológica natural, tenga todos los cuidados para, como le digo, aliviar el dolor, la ansiedad, y esto se dé en paz. Entonces, este es el concepto que plantea el Colegio de Médicos, es de ortotanasia y no de eutanasia. Hay una diferencia. En la eutanasia, en un determinado momento, se procede a aplicar algún fármaco para que la paciente deje de existir. Y la ortotanasia es lo que acabo de escribir. Así es. Así es, y acá por eso decía que es un tema que genera debate, ¿no? Porque son distintas posturas. Por un lado está la postura del Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo, incluso de la propia Ana Estrada, y englobando la sensación y el sentimiento en los pacientes con enfermedades degenerativas e incurables, que para ellos una muerte digna es aquella muerte en la que ellos pueden decidir cómo, cuándo y dónde poner fin a su sufrimiento. Porque claro, se entiende el hecho de que una persona que está postrada en una cama, y está también conectada a equipos médicos para mantenerla con signos vitales, evidentemente eso no es calidad de vida. A ellos les gustaría tener la facultad de poder conversar como usted, como yo y como seguramente muchas de las personas que nos están viendo, poder desplazarse, poder cumplir sus sueños, poder trabajar, pero no lo pueden hacer. Entonces, para ellos muerte digna es cuando ellos pueden decidir cuándo acabar con su sufrimiento. Entonces, ¿cuál sería la solución ya pensando hacia futuro? El suicidio asistido, por ejemplo, que se implementa en otros países, porque también en América Latina, y eso es interesante, al menos en Chile, en México, por ejemplo, los pacientes en estados terminales pueden rechazar la continuidad de los tratamientos para así acelerar el proceso de la muerte. ¿Usted considera que ese sería tal vez el camino? Muy bien, ahí hay dos conceptos que hay que precisar. El primer concepto es de adecuación del esfuerzo terapéutico. Adecuación del esfuerzo terapéutico es adecuar los tratamientos o procedimientos a las necesidades del paciente en esos momentos. Esto es totalmente contrario y es lo que se trata de evitar, y también está citado en el artículo
72 del Colegio Médico es evitar el encarnizamiento terapéutico. El artículo 72 dice: el médico debe propiciar el respeto a las decisiones anticipadas del paciente y no debe propiciar el encarnizamiento terapéutico. ¿Qué es eso? Lo que usted acaba de manifestar. Un paciente postrado con una enfermedad terminal en la cual no debe hacerse ningún procedimiento ni tratamiento innecesario, fútil, que no mejore la enfermedad ni la calidad de vida de esa paciente. Nosotros desde el primer momento hemos apoyado la petición de Ana Estrada a su derecho a una muerte digna. Nadie podría oponerse a eso. De repente, la única diferencia que ya el colegio lo planteó en su momento, que fue hace 2 años, es que la eutanasia no es la única forma, en todo caso, de llegar a lo que se llama una muerte digna. El concepto está más cercano al concepto de ortotanasia, que en vez de terminar con la vida, se le acompaña a la paciente en todo lo que ella requiera de acuerdo a la adecuación del esfuerzo terapéutico, aliviando el dolor, aliviando la ansiedad y haciendo que este proceso llegue de manera natural en el momento que tiene que llegar, con todos los cuidados y alivios para los dolores o molestias que pueda tener la paciente. Entonces, lo que se diferencia es la modalidad final, y esa es la diferencia básica entre eutanasia y ortotanasia. Muy bien, muchísimas gracias. Quedó claro su punto de vista. Ha sido con nosotros el doctor Alfredo Celis López, vicedecano nacional del Colegio Médico del Perú. Muy amable. Muchas gracias.